El gobierno de la mañana a la Z101, martes 25 de agosto, año 2020. Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Un abrazo nuevamente, don Álvaro, y gracias por todas esas explicaciones que nos dio a raíz de las informaciones sobre la situación de cómo Estados Unidos, en esa gran política expansionista de la doctrina Monroe, América para los americanos, inició ese proceso de expansión tanto en el territorio continental como en las islas, de manera tal de que, gracias por todas esas explicaciones. La enciclopedia humana. Así es. Lo que no pudo conquistar a la fuerza mediante guerra, todo lo que estaba a su alrededor, entonces lo compró con dinero. En el caso de la Florida, creo que a los españoles, Luisiana y New Orleans a los franceses, Alaska a los rusos, y todo el mundo sabe lo que ocurrió con el caso de México, donde más de un tercio de territorio mexicano fue ocupado en esa guerra entre Estados Unidos y México territorial. Lo que no pudo comprar se lo arrebató en el marco de la guerra. Así que muchísimas gracias, don Álvaro, por todas esas explicaciones. Miren, el nuevo ministro de Agricultura, el señor Lindbergh Cruz, es un hombre que siempre ha estado vinculado al sector agropecuario. Y toda persona que se dedica a sembrar y a producir, merece todo mi respeto. Y lo digo porque no hay una labor más grande y al mismo tiempo que se siente de mayor nivel de orgullo de una persona cuando se dedica a sembrar, a producir en el campo, pero sobre todo cuando se siembra y se produce, a veces sin ningún tipo de protección, y donde cada siembra y cada producción siempre depende y va a depender de los fenómenos de la naturaleza. Cuando no es una sequía, es una lluvia intensa, inundaciones, vienen vientos huracanados, de tormenta, te tumban toda una plantación, te inundan, o sea, es un azar. Sembrar, producir en agricultura es un azar. Hay que ver la cantidad de personas que incluso financiaron un metro. ¿Cuánto está costando, por ejemplo, un pie o un metro cuadrado de invernadero? ¿Cuál es la inversión que hay que hacer? Creo que por usted tener 1,000 metros de invernadero tiene que invertir más de $200,000. Y de repente entra una lluvia o entra un ventarrón y se lleva toda esa infraestructura, y a veces las personas quedan totalmente desprotegidas. Y sobre todo en un país donde nosotros no tenemos cultura de asegurar las cosas que tenemos. Porque si bien es cierto que nosotros tenemos una gran vocación a trabajar en lo que es la producción agrícola, es el área más vulnerable para poder nosotros tener los niveles de rentabilidad que requeremos, que podríamos requerir, perdón. Entonces, usted tiene de repente una persona, un industrial agrícola que inicia un proceso de plantación de musácea, estamos hablando de guineo o plátano, entra un tornado o entra un ventarrón y le tumba todos los plátanos. La rehabilitación de eso implica recursos, implica dinero. Aunque aquí hay una compañía que trabaja con el tema de los seguros, pero creo que apenas hay un 20% de la producción agropecuaria asegurada, y está asegurada en función del nivel de crédito bancario. ¿Por qué? Porque como las normas prudenciales del Banco Central establecen una serie de limitaciones a la hora de los bancos hacer colocaciones, sobre todo en áreas tan vulnerables como es el tema de la agricultura, entonces el Banco Agrícola, cuando le hace un préstamo a un productor, le dice: mira, este préstamo te lo vamos a dar, pero tú adicionalmente al préstamo que te vamos a dar, te vamos a financiar también un seguro de la producción, de manera tal de que tú tienes que pagar ese dinero en dado caso de que haya cualquier tipo de evento de la naturaleza, como puede ser una sequía prolongada, o se puede dar el caso específico de un fenómeno natural como un ciclón, una tormenta. Pero no son todos. El campesino de a pie, el hombre que tiene su predio, su conuco,
esa gente que están en el día a día sembrando para poder sobrevivir y comer, y en ocasiones incluso hasta hacer trueque, porque aquí hay mucha gente que no entiende la realidad del campo. Aquí todavía existe el trueque de que si yo tengo una plantación de yuca y el otro vecino tiene plátano, pues yo le doy yuca para que él me dé plátano, o le doy huevo para que me dé plátano. Mira, te voy a dar. Ese tipo de cosas todavía existen en algunos lugares del país. Y esta tormenta, como toda, aunque trae su beneficio, porque hemos visto cómo ya nuestras cuencas tienen una gran cantidad de agua, nuestras cuencas hidrográficas, el caso específico de la presa de Higüey Aguacate, ha aumentado a 4 metros el nivel que tenía de su cota máxima, está a 4 metros de su cota máxima. La presa de Valdesia tiene una buena cantidad de agua, el caso de Bao, Taveras, o sea, tenemos nuestra presa ya en nuestra cuenca con mucha agua, y eso es bueno que lo tengamos, porque tuvimos más de 3 años con sequía permanente. Ahora bien, yo creo que Limber, que ha sido una persona que sabe lo que es cuando se mete un tornado a una plantación de plátano, tumbarlo, que sabe lo que significa la inundación de un campo de arroz de manera súbita en una cosecha de otoño o de primavera, y que sabe lo que es el campo, porque es un productor del campo, me satisfizo en el día de ayer la declaración de él. Pero yo entiendo que tiene que ir más lejos de ahí, porque hay una gran cantidad de pequeños productores que han sido afectados y que hay que crear un mecanismo expedito y rápido para la rehabilitación de esas plantaciones agrícolas. Pero él andaba con el administrador del Banco Agrícola, resolviendo de inmediato, dando respuestas de inmediato, y esto es una muy buena señal. Indiscutible que un hombre con tantos conocimientos está consciente de este tipo de situaciones, y habló de los invernaderos. En sentido general, entiende que le hizo bien la lluvia a la producción agrícola, pero también hizo sus daños. Así y esos es. daños son los que están enfrentando. Sí, estoy de acuerdo, por eso destaco esa participación de él en el día de ayer, y sobre todo que andaba con el administrador del Banco Agrícola, y creo que es importante. Ahora, hay que trabajar con el tema de los seguros. Yo creo que nosotros tenemos que crear una cultura. Vivimos en una ruta ciclónica, vivimos en una ruta muy vulnerable. El cambio climático es horrible y es terrible, sobre todo para la producción agrícola, y pienso que hay que trabajar con el tema de los seguros. En el día de ayer me mandaron un video, y eso es un llamado que vamos a hacer al ministro de Agricultura, porque la zona de guerra, sobre todo en la Ceiba de Guerra, esa zona es una zona cañera totalmente. Sin embargo, ahí se hizo un levantamiento, reforma agraria, se repartieron unos terrenos y esa tierra pasó a ser de grandes plantaciones de caña a ser productora de arroz. Y ahí se vierte incluso parte de las aguas que se utiliza para la producción de arroz, viene de una laguna, y hay una inundación tremenda que ha diezmado miles de tareas de arroz en esa zona de guerra, y sería bueno que el Ministerio de Agricultura se diera la vuelta por allá. Ellos denuncian que hay una causa fundamental, que es un drenaje que se hizo con el tema de la Nueva Victoria, y ese drenaje se vierte en la laguna, y la laguna entonces se ha desbordado totalmente y ha producido daños importantes en la producción de arroz en esa zona de la Ceiba de Guerra, de manera tal de que el Ministerio vaya también de Agricultura en auxilio de esos productores. Así es que vamos a continuar incentivando el campo, vamos a seguir ayudando el campo. Los hombres del campo son héroes permanentes del día a día. Es una batalla contra el sol, contra la intemperie, es una batalla permanente contra la naturaleza, y es lo que nos produce, y es lo que hoy nosotros con orgullo decimos que el 85% de las cosas que nosotros consumimos en la República Dominicana se producen en la República Dominicana. Y eso, ese es el orgullo que tienen. Y cuando nosotros analizamos lo que son los indicadores de los organismos internacionales, del Programa Mundial de Alimentos, del PNUD, de la CEPAL incluso, y de todos estos organismos, lo primero que destacan es la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Somos excelentes productores de leche, somos excelentes productores de lácteos, somos excelentes productores de arroz, de plátano, de frutas tropicales. O sea, la República de vegetales, de huevos, de carne, de proteína,
de todo. Estamos hablando de pollo, cerdo y res. O sea, la República Dominicana cuenta en estos momentos con una importante infraestructura de producción alimentaria que garantiza que el 85% de nuestro consumo se produce en la República Dominicana, lo que no nos crea niveles de dependencia como otros países, en el caso de Haití, que es todo al contrario. Haití tiene que importar el 90% de las cosas que consume para poder subsistir y para poder alimentar su producción. Y en medio de esta limitación de divisas, en medio de esta limitación de esta crisis económica y esta crisis como resultado de la pandemia, garantizar la seguridad alimentaria en la República Dominicana debe de ser una prioridad 1A para este gobierno. Llévatelo, Cundo.